Bueno, Carlos, bienvenido. Bienvenido, bienvenido de parte de la Maestría en Sociología de la Universidad Nacional del Sur, que auspicia el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur. Y les cuento a todos los colegas que este, esta reunión de Zoom con Carlos Gervasoni se originó en una reunión Zoom que tuvimos en el CPA, en donde explicó este problema novedosísimo, dificilísimo, complejo de la erosión democrática. Es uno de los tantos nombres que se le da a este nuevo fenómeno. Y bueno, se me ocurrió que era importantísimo que la maestría en sociología hiciera una invitación a Carlos Gervasoni de manera de exponer frente a nosotros, frente a los colegas del Departamento de Economía y otra gente de la Universidad Nacional del Sur, esta cuestión. Y sobre todo remarco que la profundidad con la que Gervasoni y el equipo internacional en el que trabaja presenta y analiza el problema hacía de más, digamos, incentivo para tenerlo acá con nosotros. Así que doblemente bienvenido porque es un gran tema y creo que nosotros hoy, con relación a lo que explicaste en aquella reunión Zoom, la Argentina hoy es casi un caso especialísimo de esta erosión democrática en lo que creo que está sucediendo. Respecto a los datos de Carlos Gervasoni, quiero decir que es profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y es gerente regional para América Latina del proyecto, justamente este del que estamos hablando, Varieties of Democracy. Es autor de Hybrid Regimes Within Democracies, que ha sido publicado por Cambridge University Press en 2018, y también creo que son importantísimos sus artículos sobre regímenes políticos subnacionales, federalismo y sistemas de partidos, que han aparecido en distintas revistas, editadas tanto en español como en inglés, como Comparative Political Studies, Democratization, o también el Journal of Democracy, que ha sido publicado en español. Y dos textos importantísimos, señalo, uno escrito con Alberto Porto, que es el libro Consecuencias Económicas y Políticas del Federalismo Fiscal Argentino, editado en 2013, y también ha escrito con Enrique Perusotti, Década Ganada, evaluando el legado del kirchnerismo, editado en 2015. Así que gracias por estar acá y por último quiero agradecer a la doctora Estela Maris Pérez, coordinadora de la Maestría en Sociología, que me ha confiado esta presentación y lamento que la decana del Departamento de Economía, la doctora Andrea Castellano, por esta reunión que tienen rectorado, no pueda estar desde ahora presente. Ojalá que se pueda incorporar. Y gracias de nuevo, Carlos, bienvenido y te escuchamos con muchísima atención. Bueno, muchísimas gracias, Nidia. Primero comienzo agradeciéndote a vos que tuviste la iniciativa de generar esta reunión e invitarme a conversar con ustedes. Me interesa mucho hacerlo, me interesa mucho difundir estas ideas, me interesa mucho la conexión entre universidades de diferentes lugares del país, en particular con el interior. El libro que mencionó recién Nidia es una investigación de muy largo plazo, muchos años, sobre democracia y autoritarismo en las provincias argentinas, ¿no? Pero bueno, como tantos politólogos soy porteño y necesito datos para hacer este tipo de cosas. He viajado mucho para hacer trabajo de campo y buscar datos de todas las provincias, pero bueno, no es lo mismo el académico que vive en algún lugar del interior, en alguna provincia, que los porteños que no vemos esto por los diarios. Gracias al Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, a la maestría en Sociología,
a la doctora Estela Maris Pérez. Muchas gracias por la invitación. Y como les anticipaba Nidia, yo quiero hacer una anatomía, como dice el título de esta presentación, de lo que es a todas luces un retroceso democrático reciente en el mundo. No quiere decir un retroceso en todos los países, en todos lados, pero un retroceso que contrasta con el último paradigma que teníamos, que era el paradigma de la tercera ola de democratización, ¿no? Quien sea que haya estudiado algo de temas de regímenes políticos, conoce ese eslogan, por decirlo así, que es el título de un libro, es el título de un libro de Samuel Huntington de 1990-91, que él identifica y dice, bueno, a esta altura podemos decir que esto que está ocurriendo, fundamentalmente en América Latina, porque a esa altura había sido fundamentalmente una ola democrática latinoamericana, es una ola democrática, porque había empezado en el sur de Europa, con España, Grecia y Portugal, porque había arrasado con todas las dictaduras militares de América Latina, y porque ya empezaba también a notarse en otros lugares, como Corea del Sur, algunos países de África, y, por supuesto, alrededor de la publicación del libro de Huntington, en la caída de todos los regímenes totalitarios de partido único en Europa del Este, ¿no? Básicamente en el 90-91, todos los países, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Polonia, Hungría, etcétera, transitan hacia algún tipo de régimen más abierto, más liberal, y en algunos casos abiertamente democrático, cuando 2 o 3 años antes nadie hubiera imaginado eso, ¿no? Bueno, así que esa tercera ola de democratización sigue por mucho tiempo y llega a muchos lugares del mundo, no a todos, pero claramente a fines de los 90, principios del siglo, el mundo era muchísimo más democrático que en 1977, que es algo así como el punto más bajo de la anterior ola de autocratización. Bueno, todo este proceso, por supuesto, generó mucha necesidad de medir cuán democráticos o autoritarios son los países del mundo. Existían índices muy usados, pero con muchas limitaciones metodológicas anteriores. Y ahora unos 10 años comienza a gestarse este proyecto que mencionó Lidia, Varieties of Democracy. Yo me involucré como uno de los cientos de miembros, porque realmente es un proyecto muy grande, y lo que hace es medir con estándares metodológicos muy altos, no perfectos porque nada se puede medir perfectamente, ¿no? Menos algo tan complejo como la democracia o el autoritarismo, pero medir con estándares muy altos cuán democráticos o autoritarios son todos los países del mundo desde 1900 para acá, y en algunas variables y algunos países desde antes también, en una base de datos que es abierta y pública, así que cualquiera de ustedes, cualquier alumno de ustedes, colega de ustedes, puede usar los datos que yo voy a utilizar durante esta presentación. Una cosa que voy a explicar, yo voy a mostrar transparencias, básicamente, una cosa que quiero enfatizar es que el debate teórico sobre lo que es la democracia ni lo acabó ni lo puede acabar Varieties of Democracy. El proyecto Varieties of Democracy es enorme, tiene un montón de gente muy inteligente, muy capaz, tiene muchísimos millones de dólares de presupuesto, tiene un montón de cosas, pero no puede acabar un debate teórico que es inacabable, por supuesto, ¿no? Sobre cuáles son las notas distintivas de la democracia. Entonces tomó una postura conceptualmente ecléctica, que fue decir, bueno, ¿qué tradiciones tienen peso teórico, tienen pedigrí teórico, como para tratar de medir diferentes conceptos, concepciones o variedades de democracia, ¿no? Y de ahí el nombre. Así que básicamente el enfoque es que hay algo en donde sí estamos todos de acuerdo, que es que tiene que haber elecciones competitivas y participativas. Si el gobierno no es elegido electoralmente en una elección participativa, competitiva, inclusiva, que la mayoría de la gente pueda votar, no es democracia, no importa qué otras características tenga, pero digamos que se tomó eso como núcleo duro, y después se midieron aspectos que tienen que ver con tradiciones familiares para todos nosotros, como puede ser la democracia liberal, la democracia estrictamente electoral, más schumpeteriana, más minimalista, la democracia deliberativa, la democracia participativa, la democracia igualitaria, bueno, diferentes sabores o diferentes colores de la democracia, pero en todos los casos partiendo de que si un régimen no tiene autoridades electas en elecciones libres, competitivas, justas,
eso desde ya no califica como democracia. Yo voy a centrarme en algunos de los indicadores, en particular los indicadores de democracia electoral y a veces democracia liberal, pero el mismo tipo de análisis que voy a hacer aquí se puede hacer con cualquiera de los demás indicadores, ¿no? El proyecto es tan rico y tan amplio en datos que yo no les puedo mostrar ni en 45 minutos ni en 45 horas todo lo que hay, porque hay literalmente millones de datos, así que vamos a centrarnos en algunas variables especialmente importantes y en algunas tendencias especialmente importantes. Lo que quiero decir para anticipar y antes de ir a la presentación en PowerPoint es que esta contraola de alguna forma es inesperada porque uno tiende a pensar que hay inercia, que una vez que estamos en una ola democrática esto iba a seguir. En algún sentido no es inesperada, porque casi siempre que hay una ola en cualquier cosa hay una contraola, ¿no? Casi como en el arte, ¿no? Al racionalismo le sigue el romanticismo, y bueno, hay como olas y contraolas en la filosofía, en todo. Pero tiene algunos rasgos que sí me parece que nadie se vio venir, ¿no? Por ejemplo, algo que voy a mostrar, que es que uno de los países donde se nota un retroceso democrático claro es Estados Unidos, y eso es algo que creo que muy poca gente se hubiera imaginado hace 10 años, que iba a haber un retroceso democrático medible. Quizás sí un presidente con retórica o tendencias autoritarias, pero digamos, características del régimen político que hacen que el país sea menos democrático de lo que era, o que en el medio del núcleo democrático, liberal, capitalista del Atlántico Norte, en la Unión Europea, aparezcan regímenes con clarísimas tendencias autoritarias como el de Hungría, por ejemplo. Bueno, entonces empiezan a aparecer algunas cosas que a lo mejor no eran tan predecibles. Bueno, con esta introducción yo voy a compartir pantalla. Yo diría, si hay alguna necesidad urgente de interrumpir la presentación para alguna pregunta, clarificación, ningún problema en hacerlo. Y si no, yo voy a seguir si no tengo pedidos de la palabra, y después todo el tiempo que haga falta para responder preguntas. Yo voy a, no sé si Una puedo... pregunta, Oscar. Carlos, Sí. ¿se está grabando, Nidia? ¿Estamos grabando? ¿Sí? Sí, Jorge, estamos grabando. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Te voy a pedir, Nidia, que me confirmes si estás viendo en este momento la portada de mi presentación. Sí. ¿Sí se ve? Ok. No está tu micrófono, Nidia, pero entiendo. Carlos, el que maneja Zoom es Pablo Monterrubianesi. Perfecto. Pablo te ayuda con... pero se ve perfecto. Si hay algo, Pablo, que en algún momento mi voz o la imagen no se ve bien, por favor, agradezco si me avisas. Bueno, no, perfecto, Carlos, adelante. Gracias, Pablo. Bueno, entonces yo acá estoy con mi doble sombrero. Yo soy profesor full time del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Itela, y aparte soy un gerente regional. El proyecto tiene gerentes de varias regiones, en mi caso América del Sur, para el proyecto Variedades de Democracia. Rápidamente sobre el proyecto, ¿no? Entonces, acá un poquito más formalmente lo que les anticipé, ¿no? Hay concepciones de todo tipo de la democracia. Hay concepciones minimalistas que enfatizan la competencia electoral por los cargos en el gobierno, cosas que ustedes conocen como el clásico Schumpeter de la década del 40, o más recientemente Adam Przeworski y su idea que la democracia es puramente competencia electoral por el poder, que se manifiesta en índices, porque Przeworski, con una cabeza muy sistemática y metodológica como tiene, dijo, bueno, si para mí la democracia es esto, deberíamos poder medirlos en estos términos. Y entonces generó un índice estrictamente dicotómico. O sos democracia en un año determinado, o sos autoritarismo en un año determinado. Pero, por supuesto, en esto está medio en minoría, y hay concepciones maximalistas de la democracia que enfatizan valores como la libertad, la igualdad, la representación, la participación, etc. Y entonces hay una larga tradición teórica, en teoría política, de modelos de democracia, para tomar el clásico título del libro de David Held, o los modelos de McPherson. Después aparecen más recientemente la idea de que en realidad
aparte de haber democracia y autoritarismo, hay diferentes calidades de democracia, que es un concepto muy complejo, muy definido en muchas formas diferentes por autores diferentes, pero bueno, le agrega complejidad teórica a la cuestión, ¿no? Conceptual más que teórica. Entonces, la verdad es que no hay ni puede haber un índice de la concepción maximalista, pero sí varios índices de diferentes aspectos de lo que cada concepción, por ejemplo, los modelos de Held enfatizan, ¿no? Entonces, ahí surge el proyecto Varieties of Democracy. Por supuesto, ambos enfoques son defendibles de diferentes perspectivas, ¿no? El minimalismo, por la centralidad esencial y causal, o sea, creemos que los políticos estén sometidos a competencia electoral, cambia completamente las reglas del juego, no solo para el acceso al poder, sino para cómo se ejerce el poder, y entonces tiene efectos causales importantes que el país sea autoritario democrático. Y también por la precisión conceptual. Es más fácil ser preciso conceptualmente cuando uno define algo relativamente estrecho y bien delimitado, ¿no? El maximalismo tiene las ventajas y desventajas complementarias, ¿no? Tiene aspiraciones normativas de la teoría política que dicen que no alcanza con elegir autoridades, que necesitamos tener otros valores en el régimen político para que sea acabadamente democrático. Y los significados históricamente asociados al concepto de democracia, como la representación o la participación, ¿no? Bueno, paso rápidamente, estos son los 4 académicos que iniciaron el proyecto, uno de ellos en el lugar donde yo hice mi tesis doctoral, Michael Kopich a la izquierda, con quien trabajé cuando hacía mi doctorado en Notre Dame, esto está mucho entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Michael Kopich y John Gehring son politólogos estadounidenses. Staffan Lindberg, que soy, diría yo, el CEO, el director principal del proyecto, está en la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Scanning es de Dinamarca, y bueno, y también financieramente buena parte de las agencias que ahora voy a mostrar, que están aquí, son del norte. Hay mucha financiación, hay mucho interés en la comunidad de cooperación internacional en medir bien la democracia por motivos normativos, pero también por motivos de política pública, porque muchos de estos países donan dinero condicionalmente a que un país sea democrático, ¿no? Y como los índices anteriores tenían debilidades que a veces para algunos países y años eran importantes, les interesa tener una medición más precisa y más rigurosa, ¿no? Bueno, entonces acá tienen como un esquema de lo que venía diciendo. En el centro de las variedades de la democracia está la democracia electoral. Y los índices existentes, como Polity o Freedom House, o el índice de Jaworski y varios otros, o Van Hanen, muchos índices que se fueron generando en la década del 70, 80, 90, generalmente están por ahí, entre lo electoral y lo liberal, ¿no? Y con poca capacidad de medir aspectos participativos, igualitarios, mayoritarios, deliberativos o consensuales de la democracia. Y Varieties of Democracy tiene indicadores para todo esto. Y los tiene de forma tal que cada investigador los puede usar como quiera, combinar como quiera, etc. Así que les da mucha flexibilidad. Pero fíjense que todos los anillos de colores que están alrededor del óvalo negro son secundarios, ¿no? Porque lo que está en el centro es el óvalo negro, que es lo electoral. Si lo electoral no está, un país puede ser muy liberal, pero si no se elige a sus autoridades electoralmente no es una democracia. Un país puede ser muy igualitario, pero si no elige... Entonces, lo que está al costado complementa y hace mejor o planifica a lo de adentro, ¿no? Alguna gente dice, bueno, si hay elecciones pero no hay libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, realmente no son elecciones. Si hay elecciones, pero la sociedad es tan desigual que hay gente que realmente no tiene información, no tiene capacidad de ir a votar, etc. Entonces realmente una desigualdad tan aguda atentaría contra el propio principio electoral, ¿no? Los deliberativos dicen, bueno, si la democracia sirve para elegir autoridades que hacen lo que quieren y no hay deliberación social sobre las políticas públicas. Un buen ejemplo de esto, para tomar a alguien que seguramente ustedes conocen y yo conozco muy bien, es Roberto Gargarella, ¿no? Roberto Gargarella, que es colega mío en la Itela, es un gran deliberativista, digamos. Él cree que, él le da mucha importancia a esto. Yo personalmente no lo veo tan así, pero él cree que si no
hay deliberación sobre las políticas públicas, la parte electoral queda muy debilitada, ¿no? Quizás en esto siempre hay diferencia entre los teóricos y los más sociológicos, ¿no? Roberto tiene una tradición teórica ilegal muy importante, y yo que vengo más del mundo de la opinión pública y la empiria de la ciencia política, me doy cuenta que la deliberación es terriblemente difícil. A la gente simplemente no le interesa la política, ¿no? Esto es uno de los hallazgos principales de la opinión pública. La gente tiene poca información sobre política, le interesa poco y no quiere pasar su tiempo debatiendo sobre política. Entonces, lo digo como tendencias generales, ¿no? Hallazgos de Estados Unidos y de Alemania, no de Argentina, ¿no? A la gente no le interesa la política. Entonces, ¿cómo coordinamos la tendencia de los teóricos a pensar que la deliberación es una buena cosa con gente que prefiere delegarle la política a otra gente, a otra gente, y dedicar su vida a su familia, a su religión, a los deportes, a su trabajo y a cosas que le interesan mucho más que la política? Digo esto y enfatizo esto porque obviamente este grupo, ustedes y yo, somos totalmente atípicos y a veces nos parece raro esto de que a la gente no le interesa la política, pero estudio tras estudio tras estudio tras estudio confirma que a la gente no le interesa la política y sabe muy poco de política, pero la democracia está basada en esa gente y por lo tanto, bueno, nos encontramos con esta situación. Bueno, rápidamente, Varieties of Democracy es agnóstico sobre cuál es la real definición de democracia, cubre todos los aspectos importantes de la democracia. Uno puede crear índices a medida porque los indicadores están disponibles. Hay indicadores objetivos, por ejemplo, si hay elecciones o no, y subjetivos, que tienen que ver más con opiniones de expertos acerca de cuán libres y justas fueron esas elecciones, por ejemplo. Entonces los objetivos son los que se pueden observar independientemente de lo que opine alguien, y los subjetivos son los que se basan en enormes y repetidas encuestas de expertos que hacemos todos los años en todas partes del mundo. Y hay un gran esfuerzo por agregar los indicadores. Los índices que yo les voy a mostrar ahora están muy bien justificados acerca de cómo agregamos cientos de indicadores que mide el proyecto en unos pocos índices. Todo es muy transparente, todo es replicable, y lo único que no publicamos es la identidad de los expertos, simplemente porque hay países donde esos expertos podrían estar en riesgo si se supiera cuáles son sus opiniones, ¿no? Bueno, acá tienen un poco una estructura de esto. Todas las variedades son 6 o 7, dependen cómo contemos. Hay 45 componentes, ahí tienen algunos ejemplos de los componentes. Si las mujeres tienen derechos políticos iguales que los hombres, si hay rule of law, si hay Estado de Derecho, si hay accountabilidad horizontal, la corrupción, que para muchas definiciones de democracia no importa porque no es parte de elegir a las autoridades, y para otras concepciones de democracia es importante, pero entonces es medida. E indicadores concretos como la accountabilidad judicial, si hay compra de votos, si los periodistas son harassed, digamos, si el legislativo hace control del ejecutivo, etc. Entonces los 400 y pico de indicadores se agregan en 45 componentes y los 45 componentes en los índices. 202 países, de 1900 para acá. La mitad de los indicadores son fácticos, codificados por un solo codificador que estudia un país en un año y se fija si algo existe o no existe. Y 50% evaluativos, donde son estas encuestas de expertos, donde hay 5 expertos por país, por lo menos, y por tema, y por lo tanto lo que se publica es un promedio de la opinión de todos los expertos del país, con un refinamiento metodológico que básicamente ajusta por la posibilidad de que los estándares de codificación de los expertos de un país sean diferentes que los de los expertos de otro país. Conclusión de todo esto, hay más o menos 30 millones de datos, por eso les digo que si tenemos 200 países por 100 y pico de años, por muchos indicadores, por muchos índices y por 5 codificadores por país, obviamente la cantidad de datos se multiplica muy, muy rápido, ¿no? Bueno, 3.000 expertos, más de 3.000 expertos, porque claro, hay 200 países, 5 expertos por lo menos para cada país y para cada tema, pero hay como 11 temas dentro de cada país, con lo cual, o sea, hay 11 encuestas que cubren diferentes aspectos de la democracia, así que realmente es un proyecto enorme, ¿no?
Acá ven una rápida idea de cómo se agregan las cosas. Entonces acá tenemos el índice de democracia electoral, que llamamos poliarquía, en homenaje al libro de Robert Dahl y al índice de Robert Dahl. Y ahí ven como 2 indicadores de sufragio, 12 indicadores de si se eligen o no los ejecutivos y legislativos, 8 indicadores de la limpieza de las elecciones, 6 indicadores de la libertad de asociación y 10 indicadores de la libertad de expresión se combinan con una fórmula que ustedes ven ahí abajo para crear lo que va a ser el índice de democracia electoral. O sea que el índice de democracia electoral es algún tipo de promedio ponderado y multiplicativo en algún sentido de todos estos indicadores. Lo mismo con la democracia liberal, que les voy a mostrar bastante hoy, nada más que la democracia liberal, el índice de democracia liberal, combina lo electoral, porque todos los índices tienen el electoral, el de la izquierda azul está en todos los índices, con componentes de igualdad ante la ley y libertad individual, que haya, que el Poder Judicial tenga poder para constreñir al Ejecutivo y que el Legislativo también tenga poder propio y entonces haya divisiones de poderes a la Montesquieu. Así que esto claramente refleja la concepción liberal, ¿no? No nos dejemos engañar pensando que alguna de estas variedades, por venir de tradiciones teóricas diferentes, dan resultados muy diferentes. Yo acá les muestro la correlación entre 2 tipos de democracia que a menudo nos parece que son muy diferentes, ¿no? La democracia liberal y la democracia igualitaria. Y si se fijan, la correlación es altísima. Por supuesto, hay algunos países, en particular les quiero mostrar los latinoamericanos, que ahí mostré algunos que están claramente por debajo de la recta. Si ustedes ven esto, lo que esto quiere decir, los países que están por debajo de esa recta de 45 grados son los países que le va mejor en la democracia liberal que en la democracia igualitaria, ¿no? Y no sorprende que en América Latina, que es la región más desigual del mundo, haya muchos países como Brasil o Perú o Chile, que les va peor en los índices que tienen en cuenta lo igualitario que los índices. Pero aún así Chile y Perú están bastante arriba, aún en democracia igualitaria, no tan arriba como están en índices de democracia electoral, ¿no? Por supuesto hay países para el otro lado, como Polonia, que ven ahí arriba, que le va mejor en el índice de democracia igualitaria que en el índice de democracia electoral. Y para que entendamos bien qué es lo que aporta esto, ¿no? En términos de las diferencias con los viejos índices como Polity, yo acá les traje 2 gráficos de cómo evolucionó la democracia en Estados Unidos, en el gráfico de la izquierda, y en Suiza, en el gráfico de la derecha, de 1900 para acá, según Polity y según Varieties of Democracy. Polity es la línea verde que le da un score máximo a Estados Unidos y a Suiza durante todo el siglo XX y principio del siglo XXI. Las líneas de otros colores son la democracia igualitaria, la democracia electoral y la democracia participativa de Varieties of Democracy. Entonces, fíjense muy claramente, por ejemplo, en Estados Unidos, la democracia igualitaria, que es línea color tipo mostaza, venía muy abajo, porque piensen que un pedazo importante de la población estadounidense no podía votar hasta la década del 60, ¿no? Entonces, recién con la revolución de los derechos civiles a mediados de la década del 60, el indicador sube fuerte en Estados Unidos, sin llegar a ser perfecto, pero los expertos en política estadounidenses empiezan a codificarlo como un país más inclusivo, más igualitario, perdón, porque, bueno, gente que no tenía el derecho a votar, ahora la tiene, y básicamente todo el mundo tenía el derecho a votar, pero no era así en la década del 60. En la dimensión electoral, estrictamente electoral de la democracia, fíjense en Suiza, que está a propósito acá, posiblemente ustedes conozcan este dato muy raro de Suiza, que es que fue uno de los últimos países en darle el voto a las mujeres, uno de los últimos países muy democráticos, ¿no? Suiza fue siempre un país muy democrático, pero recién en 1971 aprobó el derecho para el voto femenino, lo cual hace que hasta 1971 los expertos lo castigan, porque dicen, bueno, es un país que tiene la mitad de su población fuera de la posibilidad de votar, por lo tanto, tiene que ser castigado en el índice de democracia, y a partir del 71, como ven, sube fuertemente y se mantiene muy alto. Pero fíjense que esto contrasta muy fuertemente con el verde
de Polity, ahí arriba, y también contrasta muy fuertemente con lo igualitario y lo participativo de Suiza, que venía bien, digamos, en esos aspectos, pero no estrictamente en lo estrictamente democrático, porque tenía la mitad de la población fuera del voto. Pero bueno, vamos ahora sí a lo que todos estos datos dicen de esta tercera ola de autocratización, ¿no? Esto es un mapa de los últimos datos del 2019, que se publicaron a principios del siglo XX, del índice de democracia liberal de Variety Social-Democracy. Las zonas muy azules o celestes oscuros son las más democráticas, fíjense, Europa Occidental, Canadá, Australia, en América Latina, Uruguay. Y como ustedes ven, la democracia es un fenómeno hoy fundamentalmente del Atlántico Norte y de América, ¿no? Después, en el resto del mundo no hay tanta democracia, hay por supuesto enclaves democráticos como puede ser Japón en el Pacífico, Mongolia, un caso rarísimo, un país muy democrático en una región muy poco democrática, la India en buena medida, el sur de África, por supuesto Australia y Nueva Zelanda, en el Medio Oriente ni se ve, Israel que más o menos aparece bastante alto, y Túnez, que es el único caso de democratización de la primavera árabe, pero esto es lo que tenemos después de la tercera ola de democratización, ¿no? Antes hubiera sido bastante menor, y en nuestra región tenemos, afortunadamente, que predominan los azules y celestes oscuros, pero con algunas excepciones como Venezuela en particular, por supuesto Cuba, Nicaragua y Bolivia, que aparecen más vale tendiendo a celeste, ¿no? En realidad ya van a ver los datos de América del Sur que les voy a mostrar en un ratito. Pero quería tomar ahora la perspectiva de largo plazo. Digamos, lo primero que voy a decir, que puede ser una verdad de perogrullo, pero quizás hay personas muy jóvenes en la audiencia que esto les puede resultar novedoso, es que la democracia es un régimen político muy raro, históricamente excepcional, que casi nunca hubo. Esta es la escala de democracia liberal de Variety Social-Democracy para todos los países del mundo desde 1789 hasta 2019. Entonces, si nosotros tomamos esa perspectiva, las columnas más altas, cada caso acá expresa un año país, o sea, hay como 2.400 años países por niveles de 0,05. Las columnas más altas están entre 0 y 0,1. O sea, en lo que hoy sería Arabia Saudita, o Corea del Norte, o Cuba, o Siria. Después hay algunos países muy autoritarios, pero menos, digamos que son un poquito menos autoritarios, hay menos de esos países. Hay muy pocos países que están por el medio, y esto, tener países que superan el punto 8, donde hoy estaría los de Europa Occidental, la mayoría, Australia, Japón, Uruguay, Costa Rica, es un fenómeno muy raro, es un fenómeno que ocurre en pocos países y en pocos años, ¿no? Y fíjense que, por cierto, porque los indicadores de Variety Social-Democracy son bastante exigentes, ningún país llega al 0,9, ¿no? O sea, lo más alto que tenemos como índice de democracia liberal, que tiene un máximo teórico de 1, es 0,80 y pico. Para llegar al máximo de 1 tendría que ocurrir que en todos los indicadores objetivos, y todos los indicadores objetivos de todos los indicadores que componen el índice de democracia liberal para un país determinado y un año determinado, todos los expertos estén de acuerdo en que todo está bien. Y obviamente eso no pasa en ningún país. Entonces, lo más alto que tenemos anda por 0,8 o 0,9. Fíjense que la media de toda esta distribución es de 0,22, o sea, donde estoy poniendo mi cursor ahora, 0,22, y la mediana es aún más baja, 0,12, ¿no? O sea, la mitad de los regímenes políticos del mundo históricamente andaban entre 0 y 0,12, o sea, el mundo ha sido fundamentalmente autoritario. Si miramos en el pico de la primer contraola, con Hitler habiendo invadido casi toda Europa occidental, y con la Unión Soviética habiendo invadido buena parte de Europa oriental,
Japón habiendo invadido buena parte del Pacífico, bueno, no había prácticamente democracias en el mundo, ¿no? Es decir, la mayor parte de los países eran autoritarismos, y acá tenemos unos pocos países que andan por 0,6, 0,7, que eran Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Suiza, con sus mujeres excluidas, digamos, y no mucho más, ¿no? O sea, en ese momento la media es de 0,13 y la mediana es 0,08. O sea, en el medio de la Segunda Guerra Mundial estábamos por debajo de lo que les mostré en la transparencia anterior, ¿no? En 1976, que es el año del golpe argentino y también coincide con el año más profundo de la segunda contraola, 76-77 es el momento de menos democracia en el mundo, después de la segunda contraola, tenemos una media de 0,23 y mediana de 0,10. O sea, fíjense que las columnas más altas siguen estando en países altamente autoritarios, ¿no? Así que aún, no sé, muchos de nosotros estábamos vivos hace tiempo, en 1976, bueno, en ese momento también predominaban los autoritarismos. Y bien sabemos que en América Latina había nada más que 3 países, una vez que cae el régimen democrático argentino, que había 3 países democráticos, ¿no? Venezuela, Costa Rica y Colombia, que más o menos era democrático. En 2012, que es un año alto de democracia, la media es de 0,42 y la mediana de 0,38. O sea, las cosas mejoran mucho, pero fíjense que sigue ocurriendo que hay muchos países autoritarios. Por supuesto, ahora encontramos también muchos países del lado derecho de la escala, y ahí por 0,8, 0,9 hay bastantes países, ¿no? Pero sigue habiendo una concentración importante de países autoritarios. Entonces, vamos al tema de la tercera ola, ¿no? Si yo les muestro el índice de democracia electoral promedio, tomando a cada país como igual a cualquier otro país, que es lo que hace este gráfico, lo que ustedes ven es la tercera ola con mucha claridad, ahí a partir de 1980 y en particular a partir de 1990. Por supuesto, esto no varía tanto como uno imagina, porque hay países que no cambian nada. O sea, durante todo este periodo Arabia Saudita fue autoritaria, Cuba fue autoritaria, Siria fue autoritaria, digamos, muchos países africanos fueron autoritarios. Hay muchos países que no cambian, y muchos países que han sido constantemente democráticos, con lo cual esta curva muestra el cambio en el mundo producido por los países que cambian, como Argentina, o como Sudáfrica, países que han tenido algún tipo de transición del autoritarismo a la democracia, ¿no? Entonces, acá lo único que vemos al final, hacia 2018, 2020, es una pequeñísima contraola, pero no nos animaríamos a decir que esto implica una tercera ola de autocratización, ¿no? Lo que les quiero remarcar de este gráfico es que, primero, por el hecho de que hay tantos países que siguen con el mismo régimen siempre, no se muestra muy fuerte la tendencia, y segundo, que le da a cada país el mismo peso. Cuando ponderemos por el peso poblacional de los países, las cosas van a ser un poco diferentes. Acá en particular, en estos gráficos, lo que vemos es la cantidad de países que según Varieties of Democracy se están democratizando en cada año, que es la línea punteada, y la cantidad de países que se están autocratizando, o sea que son menos democráticos de lo que eran el año pasado, ¿no? Entonces fíjense que en la tercera ola de democratización, acá hay un fuertísimo aumento de la cantidad de países que están en proceso de democratización. Acá están las España, las Argentinas, las Bolivia, los Brasiles, y se mantiene alto durante la década del 90, las Hungrías, Polonias, Corea del Sur, etcétera, Filipinas, un montón de países que se democratizan entre los 80 y los 90, y pocos países en proceso de autocratización y cada vez menos países, ¿no? Pero fíjense que más o menos a partir del 2000, las tendencias comienzan a revertirse. O sea, comienza a haber menos países en proceso de democratización y más países en proceso de autocratización. Y en el año 2017, más o menos, las dos líneas, por primera vez desde el año 80 o 79, llegan al mismo nivel. O sea que tenemos la misma cantidad de países
en proceso de democratización que países en proceso de autocratización. El contraste está con el gráfico de la derecha, donde lo que hacemos es lo mismo que el de la izquierda, pero ponderando por población. El de la izquierda cuenta número de países, por lo tanto, El Salvador cuenta igual que India, mientras que en este de la derecha, la India cuenta varios cientos de veces más que El Salvador, porque tiene varios cientos de veces más de población, ¿no? Y ahí sí vemos entonces con mucha claridad que en estos últimos años, más o menos de 2015 para acá, una enorme cantidad de proporción de gente en el mundo vive en países que se están autocratizando. Y como vamos a ver en un minutito, estamos hablando de países como Brasil, como Estados Unidos, como Turquía, son países con mucha población, y entonces, como India, y por eso esta línea, que es la misma que esta negra, pero esta negra en cantidad de países y esta negra en cantidad de personas, muestra una tendencia mucho más preocupante, ¿no? Acá les muestro en datos concretos países con mayor autocratización entre el 2009 y el 2019, ¿no? En estos 10 años, que más o menos coinciden con el inicio de esta tercera ola de autocratización. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos el índice de democracia liberal del 2009 y el índice de democracia liberal del 2019, como para que ustedes puedan ver qué pasó con cada país y cuánto cambió. Entonces, acá ordené a los 10 países que más decrecieron de 2009 a 2019 en democracia. Al mismo tiempo hubo países que mejoraron, ¿no? Como Túnez, por ejemplo, que les conté, pero estos son los que decrecieron en el índice de democracia liberal. Los dos que más decrecieron fueron Hungría y Turquía, que son muy significativos, y Polonia también. Hungría y Polonia están en el medio de Europa, y son parte de la Unión Europea, y ahí están y tienen presidentes que están claramente desdemocratizando esos países. Turquía es un miembro de la OTAN, es un país de 80 millones de habitantes, hasta hace poco casi la única democracia en el mundo islámico. Baja desde un nivel que no era tan democrático, 0,46 en 2009, a 0,10, o sea, esencialmente un autoritarismo bajo Erdogan en los últimos años, ¿no? Bueno, Brasil está en el quinto lugar de caída, entre, digamos, el régimen de Lula y Dilma, que andaba Brasil más o menos por 0,70 y pico, a 0,51 con Bolsonaro, ¿no? La India, que fue siempre una democracia muy imperfecta, pero una democracia en un país muy pobre, de 0,55 a 0,36 bajo el régimen de Modi, ¿no? De Narendra Modi. Y Tailandia, otro país muy grande. Bueno, entonces acá hay 6 o 7 países importantes, influyentes, grandes demográficamente, ¿no? Y ahí marqué en rojo los grandes, ¿no? Turquía, Polonia, Brasil y Tailandia, y subrayé los latinoamericanos, ¿no? Los dos que más cayeron de América Latina fueron Brasil y Nicaragua. Lo de Ortega en Nicaragua ya era bastante autoritario hace 10 años y hoy es esencialmente una dictadura. Y acá no aparece Venezuela porque Venezuela cayó a niveles muy bajos antes del 2009, ¿no? Entonces no está registrado. Un mapa de la democracia liberal contemporánea mostraría en 4 colores, una tipología que unos autores que son miembros del proyecto Varieties of Democracy hicieron en base a los indicadores. Anna Lumberg, Tannenberg y Lindberg, y Staffan Lindberg, crearon esta clasificación cuatripartita diciendo, bueno, hay esencialmente 4 tipos de régimen. Las democracias liberales, que son las verdes fuertes, las democracias electorales, que son democracias pero tienen imperfecciones en las libertades y derechos, los autoritarismos cerrados, que es lo que históricamente entenderíamos como autoritarismo, dictaduras militares, dictaduras teocráticas, sistemas de partido único, y lo que está en boga ahora, que les voy a mostrar los datos, que son los autoritarismos electorales, ¿no? Entonces ustedes se fijan que, por ejemplo, América Latina no tiene ningún rojo, salvo Cuba, por supuesto, porque es un sistema sin elecciones, pero todo el resto de América Latina no está en rojo, pero hay un par de países que ya aparecen en rosa, Venezuela, Honduras y Nicaragua,
y solamente dos que aparecen como democracias liberales, que son Costa Rica y Uruguay, ¿no? En realidad, el estándar de democracia liberal es bastante alto, con lo cual solamente los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Oceanía, un par de países en América Latina y África aparecen con ese nivel, ¿no? Bueno, y acá les muestro eso, ¿no? Esta es una transparencia muy interesante, porque fíjense esa línea que era la más alta históricamente, de color mostaza, que son los autoritarismos cerrados, ¿no? Acá están, de nuevo, ¿no? Las democracias, los regímenes militares, los sistemas de partido único, los fascismos, los totalitarismos de izquierda y derecha, las monarquías petroleras del Medio Oriente, todos los regímenes que no aspiran ni siquiera a hacer de cuenta que son democracias, ¿no? Y era lo que predominaba. Había entre 80 y 100 países hasta la década del 60 con este tipo de régimen, y las democracias liberales, que son las negras, van subiendo de a poquito, bajan en la década del 40, siguen subiendo de a poquito y suben mucho a partir de la década del 90. Pero fíjense que colapsan los autoritarismos cerrados mucho más de lo que aumentan las democracias liberales. Y la diferencia está en que hay un gran auge de las democracias no liberales y los autoritarismos electorales. Entonces empiezan a aparecer las Hungrías, las Turquías, las Venezuelas, las Rusias, y en todos esos lugares hay elecciones, hay partidos opositores, pero todo el resto de las características hacen regímenes que no son realmente democráticos. El libro que les mencionaba es un libro sobre cómo esto también ocurre en América, a nivel subnacional en la Argentina, y yo digo, bueno, ustedes van a Formosa, o van a San Luis, o van a La Rioja, o van a Santa Cruz, o van a Santiago del Estero, y realmente hay elecciones, hay partidos opositores, pero no hay ninguna chance que el oficialismo pierda elecciones, o tiene que haber algún tipo de cataclismo para que el oficialismo pierda elecciones en alguna de estas provincias, ¿no? Digo, uno no cree que Formosa es un paraíso, Formosa es terrible, es un país, una provincia con los peores indicadores de cualquier cosa del país, y sin embargo, cada 4 años los formoseños reeligen al peronismo del 83 para acá, desde hace más de un cuarto de siglo al mismo gobernador, cosa que Angela Merkel no logra, digamos, ¿no? Angela Merkel saca el 32% de los votos y le cuesta que la reelijan. Entonces, cuando uno ve que en algunos provincias y algunos países siempre gana el mismo oficialismo, con mayorías sospechosas, qué sé yo, evidentemente, como dice la metáfora de Levitsky Way, hay una cancha inclinada tan grande que sí, hay elecciones, pero medio como que son de mentira, ¿no? Entonces lo que tenemos es un mundo donde se ha estancado la cantidad de democracias liberales, sigue cayendo la cantidad de autoritarismos cerrados, pero están en auge los autoritarismos electorales. Quiero mostrarles que hay diferencias importantes en estas cuestiones por región. Nosotros vivimos en una región muy democrática comparativamente. El continente americano y América Latina es una parte del mundo muy democrática comparada con Asia, África y por supuesto el Medio Oriente. MENA es Middle East y North Africa, digamos Norte África y Medio Oriente. Fíjense que acá tenemos la caída durante el ascenso de los totalitarismos nazi, soviético e italiano en Europa, la recuperación de la posguerra, y América, que fue siempre un continente relativamente democrático en el concierto mundial, también creció con la ola democrática y está en segundo lugar detrás de Europa. Acá tienen algo similar a lo anterior, o sea, cómo fue evolucionando la democracia liberal en cada región del mundo con y sin ponderación poblacional. Entonces, acá ustedes ven América Latina, que si no ponderan poblacionalmente en esta línea verde, subió y bajó poquito en los últimos años, pero si ponderan poblacionalmente, bajó mucho, en particular por el bajón de Brasil, ¿no? Lo mismo pasa con Europa Occidental y América del Norte. Si no ponderan por población, bajó un poco. Si ponderan por población, bajó mucho porque pegó un bajón Estados Unidos, ¿no? Bueno, y el mundo lo ven igual, ¿no? El mundo
pega un bajón más grande si ponderamos por cantidad de población en los países. Acá tenemos un gráfico similar al anterior de dos ejes, pero donde lo que puse fue 2008, el nivel de democracia liberal en 2008 y el nivel de democracia liberal en el 2018. Y lo que esto muestra son los países que están por debajo de la recta, serían los países que se desdemocratizaron, o se hicieron menos democráticos del 2008 al 2018, mientras que los que están por arriba de la recta, Túnez sería el caso más claro, el único caso de transición a la democracia, están por arriba de la recta. Entonces Túnez estaba en un nivel de 0,12 en el 2008 y 2018 lo encontró post-primavera árabe casi en 0,7, ¿no? O sea que tuvo una gran democratización. Pero lo importante de este gráfico es que los países grandes están por abajo de la recta en general, ¿no? Estados Unidos, Brasil, Polonia, India, Ucrania, Tailandia, Venezuela, son todos países de mucha población, digamos de más de 20, 30 millones de habitantes, son muchísima población como Brasil o India o Estados Unidos, mientras que los países que han mejorado en sus índices de democracia tienden a ser chiquitos, como Fiji, Armenia, Sri Lanka, Georgia o Túnez, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, una mirada a lo regional. Yo acá dividí América Latina en 2 o 3 gráficos diferentes para que se distingan bien los países. Ustedes ven que en la década del 80 todos los países de América Latina arrancan de cerca de 0, por lo menos los 6 que están representados en este gráfico, porque eran todos dictaduras militares. El gran aumento de estas rectas acá en torno a la década del 80 es el momento de la democratización de estos países, de la transición a la democracia, por decirlo así, y algunos países se mantienen un equilibrio bastante alto de democracia, en particular Uruguay y Chile, Argentina un poquito por debajo, según los indicadores de Varieties of Democracy. Brasil llegó a estar bastante arriba y pegó el bajón en estos últimos años. Paraguay y Bolivia nunca estuvieron tan arriba, pero estaban estabilizados en torno a 0,5 y bajaron. Bueno, Bolivia tuvo un bajón secular, un bajón desde 2000 para acá con sus múltiples crisis y después la creciente hegemonía del gobierno de Morales y finalmente estos últimos sucesos de elecciones no legítimas, etc. en Bolivia, que termina poniendo a Bolivia en un nivel de 0,3 el año pasado bastante bajo, ¿no? Otros países de América del Sur, ustedes ven acá Perú, a Panamá, bueno, Colombia, Ecuador, y la situación venezolana, ¿no? Que estaba en un nivel de democracia no óptimo, pero era la gran vieja democracia sudamericana, Venezuela, en 0,6, más o menos, bajo el régimen de Carlos Andrés Pérez, Caldera, etc. Y a partir de la llegada del chavismo hay un fuerte bajón al principio que sigue bajando y que en los últimos años sigue bajando. O sea que esencialmente Venezuela pasa a ser una democracia, a ser un autoritarismo electoral, en estos últimos 20 años. Y ahí les puse la recta. Esa recta es más o menos donde está Argentina, como para que tengan una idea. Todos estos países son países que están más o menos igual que Argentina, como Perú, o peor que Argentina. Y acá tenemos a Centroamérica, que es un lugar de menos democracia en general, con la excepción costarricense. Ahí tienen más o menos el nivel de Argentina, o sea que Costa Rica es un país que aparece en nuestros indicadores como una democracia liberal más perfecta que Argentina, pero todos los demás, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba y Nicaragua, aparecen más abajo, por supuesto. Cuba, que es carmesí del fondo siempre, porque al no tener elecciones, por supuesto, califica bajo en todo. Y algunos países como Nicaragua, que han bajado mucho, o Honduras, que bajó bastante en los últimos años, que son parte de la autocratización en América Latina, ¿no? Para ponerlo en perspectiva más comparada, acá puse algunos países extremos, ¿no? Entonces puse Dinamarca arriba de todo para que veamos un país que está, creo que el año pasado, con el máximo índice de democracia liberal,
Fíjense que Chile y Costa Rica no están muy por debajo, Uruguay tampoco, no lo grafiqué acá, pero no estaría muy por debajo. Argentina un poco por debajo, Brasil y México, que son los dos países más grandes de América Latina, un poco más abajo. Venezuela y Cuba están un poco por arriba de Corea del Norte, que es el país menos democrático. Así que tenemos en la región una variedad bastante grande de regímenes, ¿no? Una característica muy, muy importante de esta tercera ola de autocratización es que el modo, la forma en que colapsan las democracias cambió radicalmente. Antes de la tercera ola, entre 1900 y 1993, que es lo que grafica la primera columna, las democracias morían esencialmente de tres formas. Por golpe militar, que es el negro, que es lo que conocemos acá en esta región; por invasión extranjera, que fue buena parte de lo que pasó en Europa durante la Guerra Mundial, pero no solamente; o por autogolpe, o sea que la autoridad elegida democráticamente daba un golpe, como hizo Hitler, por ejemplo, una vez que ganó las elecciones. En la tercera ola, hay golpes militares todavía, pero cada vez menos, ¿no? Vieron que es muy difícil escuchar de un golpe militar, no solamente en América Latina, en África hay muy poquitos últimamente, algunos en Tailandia, en Egipto hubo hace unos años, pero no estamos en una era de golpes militares. Pero sí hay erosión democrática. Esencialmente lo que está ocurriendo es que hoy hay líderes que son elegidos, que llegan legítima y democráticamente al poder, y una vez que llegan al poder, erosionan la democracia. Y eso puede ocurrir en la Hungría de Orbán, en la Turquía de Erdogan, en Estados Unidos de Trump, en el Brasil de Bolsonaro, en la Venezuela de Maduro o en la Bolivia de Evo Morales. Gente que llegó, que nadie duda es que llegó legítimamente al poder y que una vez en el poder comenzó a digamos, desinstalar los mecanismos institucionales de la democracia en diferentes medidas, ¿no? Porque, digamos, obviamente Trump erosionó la democracia estadounidense, pero sigue siendo una democracia Estados Unidos, esencialmente. Turquía no, Turquía era una democracia más o menos y hoy dejó de serlo, o Venezuela o tantos otros países. Esto lo voy a pasar rápido porque ya estoy sobre el tiempo que habíamos quedado, pero acá medimos diferentes aspectos de la democracia y este gráfico muestra en cuántos países estos aspectos están declinando y en cuántos están aumentando. Y fíjense que todos esos puntos medios de color rojo tienen que ver con la libertad de expresión y libertad de prensa. Entonces, una cosa que se nota, que uno lo ve en el aire, se ve en Argentina y en muchos países de América Latina, pero que cuando hay intentos autoritarios, una de las primeras cosas que ocurre son ataques sobre la prensa, ¿no? Ataques que pueden ser verbales, al principio, como está haciendo Trump en Estados Unidos, desde antes que lo elijan, que constantemente, digamos, tiene esta frase famosa, digamos, los periodistas son las personas más deshonestas de la Tierra, ¿no? Y en esto vemos que los líderes erosionantes, no importa si son de derecha, de izquierda, xenófobos o comunistas, todos detestan a los medios porque entienden que son grandes limitadores de su poder, y ha habido una gran deterioro de estas cosas en muchos países del mundo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el pluralismo de los medios, etc. También otros aspectos que han sufrido en estos años han sido todos los indicadores que tienen que ver con deliberación, o sea, la política se ha convertido no solamente en la Argentina de la grieta, sino en muchos otros países en acusaciones, en tirarse baldes de barro, en acusarse de tener motivos ilegítimos y no en un debate de ideas o de programas de gobierno, y eso ha ido a la mano de una polarización de la política y de la sociedad, ¿no? Bueno, lo que quería mostrarles acá es simplemente los países de menos democracia del mundo hoy. Ahora, no son los que más declinaron, sino los que tienen menos democracia. No les estoy mostrando todos, pero les estoy mostrando los grandes, ¿no? Entonces me puse acá la lista de países que tienen menos de 0,16 en el índice de democracia liberal, esencialmente autoritarismos, y mostrarles cuántos de estos países son potencias,
digo, Corea del Norte, que está al fondo de la tabla, tiene armas nucleares, ¿no? Arabia Saudita, el principal exportador mundial de petróleo. China, bueno, qué hablar, ¿no? La potencia, una de las dos grandes potencias hoy, y posiblemente la principal potencia dentro de unos años. Países grandes y muy poblados, como potencias regionales como Venezuela en Sudamérica o Sudán en el norte de África, Bangladesh, que es un país de 180 millones de habitantes, bueno, Rusia, Turquía, Vietnam, otros 80 millones de habitantes, Egipto, lo mismo, Congo, como 80 millones de habitantes en el centro de África, Irán, país enorme y con mucho petróleo, Tailandia, ¿no? O sea, tenemos un montón de potencias, países grandes, importantes, influyentes en sus regiones, que están en niveles muy, muy bajos de democracia, ¿no? Yo ahí marqué en rojo a China como una de las dos superpotencias, y los que están en negro, en negrita, son países que tienen mucho poder por algún motivo. Armas nucleares, petróleo, ejércitos muy importantes o algo por el estilo. Bueno, terminamos con algunas conclusiones. Descriptivamente diría que efectivamente el mundo vive una tercera ola de autocratización. No es dramática, no es que se está cayendo la democracia a pedazos en todo el mundo, pero hay algo. Claramente la tercera ola terminó y empieza a haber una contraola. Es de magnitud moderada y avance gradual, pero persistente desde el 2010 para acá, y veremos qué pasa en el futuro. Afecta especialmente a países demográficamente grandes y por tanto aparece más claramente cuando los datos se ponderan por población, eso se los mostré en varios gráficos. El modo típico de autocratización no es más el quiebre democrático, como el golpe militar típico de la Argentina, o el autogolpe de Hitler o de Fujimori, o la invasión extranjera, que es la forma en la que murieron muchas democracias europeas durante la guerra, sino la erosión gradual perpetrada por ejecutivos elegidos democráticamente, como los que están listados en este punto número 4, ¿no? El resultado es que el tipo más común de autoritarismo no es el tradicional autoritarismo cerrado, como un gobierno militar, una dictadura personal a la Somoza o Batista, o el régimen de partido único a la Partido Comunista de Polonia, o una monarquía absoluta, sino el autoritarismo electoral, o democracia liberal, o régimen híbrido, que es como yo titulé a mi libro, en referencia a las provincias como Formosa, La Rioja o Santiago del Estero, porque son regímenes que tienen ropajes democráticos, tienen algunas instituciones democráticas que funcionan, pero con una realidad subyacente fundamentalmente autoritaria. Algunas conclusiones muy tentativas para el lado de la explicación de esta tercera ola, que es muy difícil. Una causa importante parece ser la difusión de la receta populista. Este es un término polémico y polisémico populista, pero yo con esto quiero referirme a un estilo de gobierno que se radicaliza discursivamente, busca enemigos, constantemente miente abiertamente. Creo que Trump es nosotros tenemos acá en la Argentina, por supuesto, nuestra propia variedad de estas cosas, pero digo, Trump es el tipo ideal de esto, ¿no? Un tipo que constantemente hace declaraciones explosivas, miente constantemente y cambia de posición todo el tiempo. Demonización de la oposición, hay que escuchar lo que Trump dice de sus opositores. Polarización top-down, ¿no? Desde arriba para abajo, o sea, tratar de agrietar a la sociedad para que la mitad esté de mi lado y la otra mitad, que son la antipatria, los demócratas liberales, mala gente, diría Trump, que están de los lados. Me refiero a demócratas en este caso como gente del Partido Demócrata, ¿no? Y algún tipo de avance sobre los medios críticos, o complementado con crear un sistema de medios obsecuentes del poder, digamos, que en Estados Unidos también algo de eso está ocurriendo, y avance sobre la sociedad civil. Creo que yo le doy mucha importancia a este punto 7. El contexto internacional influye mucho en los regímenes políticos. Por eso hablé tanto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando, no, a lo mejor esto parece historia antigua, pero no es casualidad que en la Segunda Guerra Mundial tuvimos la peor crisis de la democracia en el siglo XX. Por supuesto, la invasión de democracias por autoritarismos hace que mecánicamente mueran las democracias, pero aparte, el clima intelectual y político de la Segunda Guerra Mundial era
que estas ideologías nuevas estaban muy bien y estaba lleno de gente inteligente que admiraba al nazismo, como Martin Heidegger, y gente, intelectuales de primer nivel que eran súper pro-soviéticos y pensaban que estaba bien que Stalin matara a toda la gente que mataba. O sea, había otro clima intelectual, admiradores del fascismo italiano, acá entre nuestros militares, por supuesto. Entonces, realmente cuando las potencias prestigiosas y ascendentes son autoritarias, es normal que el resto del mundo se autoritarianice, ¿no? Y acá nosotros tuvimos algo de eso, ¿no? En América Latina y en Argentina creo que el prestigio de las ideas nacionalistas, autoritarias, conservadoras y fascistas inclusive tuvieron algo que ver con la crisis de nuestra democracia. Bueno, hoy estamos en un mundo donde el polo democrático liberal que lideró al mundo post Segunda Guerra Mundial, que fue Estados Unidos, está en una doble crisis. Está primero una crisis de que está declinando relativo al ascenso de una potencia autoritaria. Digamos, China es uno de los países más autoritarios del mundo, y aparte la propia democracia estadounidense está declinando, con lo cual el balance de cuánta democracia hay en el poder mundial está yendo de democrático a menos democrático por el ascenso de China y por la crisis de la democracia en Estados Unidos. Acá hay una idea que es muy generalizada, es difícil de sistematizar, pero de que la gente está insatisfecha con cómo funciona la democracia. Después de la primavera democrática en tantos países, vimos que la democracia no traía todos los beneficios que uno podía esperar, y si uno esperaba que la democracia trajera prosperidad, igualdad, armonía, no. Muchos países, Argentina siendo un ejemplo lamentablemente muy bueno de esto, la democracia trajo declive económico, más pobreza, más polarización, más desigualdad en algunos momentos, y cosas como el capitalismo de amigos, o la idea de que los políticos son una casta y una clase privilegiada, que es una idea que está en Argentina, pero en muchos otros países también. Escándalos de corrupción que deterioran muchísimo la democracia. En América Latina esto está en todos los países, ¿no? Solamente el escándalo de Odebrecht, las coimas de Odebrecht, afectaron a 6 o 7 presidentes de América Latina. Acá afectaron a kirchneristas e inclusive a quien Macri puso como director de la agencia de inteligencia. Un escándalo, que ese escándalo solo afectó a un porcentaje enorme de la clase política de América Latina, ¿no? Y eso, por supuesto, hace que la gente pierda por lo menos confianza en sus políticos democráticos, ¿no? Bueno, yo mucho más no tengo para decir sobre las causas, que es un tema complicado. Dejo de compartir pantalla y dejo de hablar también porque hablé mucho tiempo. Muchas gracias y adelante con las preguntas. Gracias, Carlos. Realmente excelente. Excelente. Yo sola creo que tendría algo así como 22 preguntas, pero bueno, Pablo, creo que quien quiera hacer una pregunta se anota en el chat. Me olvidé de decirlo en la presentación, me disculpo, y Pablo va a ir administrando esa lista de preguntas. Así que me quedo para el final. Después preguntaré porque... Nidia, nada más, muchas gracias a Carlos y me retiro para ir a la reunión del CPA. Chao, hasta luego. Gracias, Jorge. Chao, chao. Chao, Jorge. Bueno, si tienen preguntas pueden anotarse por el chat y vamos otorgando el orden de la palabra para las preguntas. ¿Yo puedo hacer un comentario, Pablo? No es una pregunta en particular. Bueno, Gaby, te anotamos a vos primero, ahí se anotó también Bruno, se anotó Nidia. Bueno, comenzamos con vos, Gaby, adelante. Sí. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la presentación. Realmente muy, muy interesante me resultó y con datos que realmente, bueno, me llamaron poderosamente la atención, con información que no la tenía registrada. Pero bueno, ahí yo escuchaba esta famosa frase de la cancha inclinada, ¿no es cierto? De que a pesar de que existen, digamos, sistemas democráticos,
por esta situación misma no es posible asegurar un resultado diferente. ¿Qué mecanismos o digamos, qué es lo que se necesita realmente para nivelar la cancha, hablando en los mismos términos que usted lo presentaba? Porque si no es como el círculo vicioso, ¿no es cierto?, de que siempre caemos en lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Y a pesar de que existe democracia. Sí. A ver, yo te puedo describir algunos mecanismos típicos de la inclinación de canchas, digamos, que se usan a nivel nacional y también en nuestras provincias y en provincias de otros países, que pasan mucho por el uso del Estado por parte de los oficialismos. Entonces, si el oficialismo tiene acceso a recursos del Estado para hacer campaña, digamos, y eso es una bolsa muy grande lo que acabo de decir, pero digamos, si no está bien delimitado que el Estado y el partido que está en el gobierno son cosas bien diferentes, y es muy difícil delimitar esas dos cosas, entonces ya hay una ventaja muy grande. Lo cual enseguida nos empieza a poner conceptualmente en un lugar complicado, porque acá lo que estoy diciendo es que para que haya más democracia tiene que haber cumplimiento de las reglas, porque estas reglas casi siempre existen, las reglas de que el presidente no puede usar la plata del gobierno para hacer campaña, digamos. Pero bueno, después o por ejemplo que el presidente no le puede pedir a los empleados públicos que salgan a pegar carteles o una contribución de campaña, que son cosas comunes en muchos países, incluyendo acá, o que no puede utilizar el avión del gobierno para hacer viajes de campaña, cosa que nuestros gobernadores se cansan de hacer cada vez que están en época de reelección. Entonces, básicamente, tenés esta cosa casi milagrosa, ¿no? Que es que tenés un partido que desafía el poder, y el partido que desafía el poder no tiene la mayor parte de esas cosas, salvo que tenga un gobierno subnacional, y entonces con un gobierno subnacional tiene algunos accesos a recursos gubernamentales menores, pero algún acceso. Y entonces es medio milagroso que alguien que no tiene control del Estado le gane elecciones a alguien que tiene control del Estado y usa el Estado para estas cosas, ¿no? Un segundo mecanismo de inclinación de cancha, que algo de esto dije en la presentación, es el control de los medios, ¿no? Entonces, hoy la batalla por la democracia pasa en buena parte del mundo por los medios. Yo, digamos, entiendo que tenemos un debate en la Argentina que a mí, digamos, a 15 años del inicio de la grieta en la Argentina, me sigue sorprendiendo que lo tengamos, ¿no? Como escuchar a gente que dice, bueno, pero los medios también tienen intereses. Sí, obvio que los medios tienen intereses. Lo sabemos desde el primer año de la facultad, yo por lo menos. Pero digamos, ¿y qué tiene que ver si la democracia es un sistema de representación de intereses y entre otros los medios tienen intereses? Y entonces hay decir los medios tienen intereses. Pongo la frase de un colega que cuando yo volví de mi doctorado en Estados Unidos me dijo esto y yo empecé a entender lo que era la grieta, ¿no? Cuando una persona inteligente y con doctorado me dice, y hay que hacer algo para controlar los medios porque dicen cosas que son mentiras. Yo le digo, pero vos sabés que no hay censura previa en la Argentina por la Constitución. Sí, bueno, pero algo hay que hacer. Porque, bueno, digo, esto... Pero no es la Argentina. Nosotros creemos que nuestra grieta es muy, muy particular. Y no, entonces, hay un constante esfuerzo gubernamental en estos países, estoy pensando en Turquía y lugares como Venezuela, por limitar a los medios. A veces de forma abierta. Chávez se cansó de cerrar canales de televisión o radios. Fujimori expulsó a un empresario de medios importantísimo de Perú, a veces de formas muy abiertas, a veces de formas más sutiles, como creo que pasó acá en la Argentina. Y entonces cuando finalmente eso se logra, es muy difícil competir electoralmente para la oposición, porque resulta que no te cubren los medios. ¿Cómo haces para ganar votos si no tenés? Y te doy un dato que siempre cito porque lo conozco de primera mano y es de la Argentina, ¿no?
¿por qué en una provincia como Santa Cruz es muy difícil que gane la oposición? La verdad es que la oposición estuvo más o menos cerca de ganar alguna elección en Santa Cruz, pero desde el 83 para acá es gobernada por el mismo partido. Cuando Néstor Kirchner llegó a ser gobernador, hizo la gran Menem, la gran Infran, la gran Juárez, la gran Sadi, que es reforma de constitución ilimitada, cambio de la ley electoral para que favorezca el oficialismo y quedarme para siempre hasta que lo eligieron presidente. ¿Qué hizo? Bueno, empezó a controlar todos los medios, sea comprándolos o poniendo amigos de él, como fue el caso, ahora me venía el nombre del señor este que era dueño de buena parte de los medios de Santa Cruz, Rudy Ulloa, y ¿cómo se llama? Y entonces una alumna mía de la Ditela hizo su tesis sobre el sistema, régimen político semidemocrático de Santa Cruz, y hacen algunas entrevistas en profundidad a votantes santacruceños, y hay votantes en el interior de Santa Cruz, en pueblos santacruceños, no en Río Gallegos, no en el Calafate, que no saben que existe otro partido. O sea, votantes que no saben que hay otro partido que no es el peronismo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque es el único partido que tiene alcance territorial en ese pueblo, el único partido que tiene una unidad básica, el intendente es peronista, el gobierno provincial es peronista, y no están al tanto que exista un candidato que no sea el candidato peronista, ¿no? Entonces, seguramente si vos querés y sos un votante sofisticado y buscás en internet, obviamente te enterás. Pero el votante promedio, que no le importa mucho la política, entonces, ¿cómo saca votos Costa, el líder de la oposición en Santa Cruz, en ese pueblo, ¿no? Bueno, y si ya en el interior de Santa Cruz cuesta que me voten, tengo que sacar mucha ventaja en Río Gallegos para ganar las elecciones, ¿no? Un tercer mecanismo es el control de la justicia, que es un clásico en todo el mundo y es un clásico en las provincias argentinas, que hace que cada vez que hay algún debate por la interpretación de algo que tiene que ver con las elecciones, los jueces fallan en favor de los oficialismos, ¿no? Esto pasa mucho. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, la Constitución santiagueña no le permitía al gobernador Zamora ser candidato de nuevo hace 5 años, ¿no? En el 2015. Y él dijo, voy a ser la gran, quien quieras, porque muchos gobernadores hicieron esto, le voy a pedir a la Corte Suprema que me reinterprete la Constitución, que la Constitución es súper clara, pero bueno, son amigos. Pensá que Zanini, por ejemplo, era miembro de la Corte Suprema de Santa Cruz, ¿no? Nazareno era socio del estudio jurídico de Menem, digamos. Esta es la independencia judicial que hay en este tipo de provincias, ¿no? Entonces, la Corte Suprema en 3 semanas dice, sí, tenés razón, podés ser candidato a gobernador, ¿no? Bueno, entonces de repente, cuando la Corte Suprema, de la provincia me refiero, ¿no? Está dispuesta a hacer cualquier cosa por el gobernador, imagínate los jueces de más abajo. Esto, por cierto, terminó mal para Zamora porque la Corte Suprema Nacional, el caso llegó a la Corte Suprema Nacional y falló en contra. Y por supuesto Zamora hizo lo mismo que hizo Juárez, ¿no? Zamora era opositor a Juárez, pero en estas provincias rentísticas no importa quién gobierna. Una vez que vino la intervención y ganó el radical Zamora, Zamora se hizo acá y dejó a la mujer, digamos. Hizo lo mismo que hacía Juárez. Entonces, él se fue senador, la mujer quedó gobernadora, cuando terminaron los 4 años la mujer volvió al del gobernador, la mujer fue senadora, y hoy la mujer de Zamora, quien seguramente ustedes no conocen o habrán escuchado alguna vez hablar, es nuestra posible futura presidenta, porque si le pasara algo a Cristina y a Alberto, que son personas de edad más o menos avanzada, Cristina decidió que ella sea la presidenta del Senado, con lo cual son políticos muy importantes, ¿no? Claudia Abdala de Zamora es la segunda en la línea de sucesión de la Argentina. Y la última cosa que es típico que pasa en todos estos países y provincias es reformas a la ley electoral para que las cosas favorezcan al oficialismo. Entonces, lo cual hace un feedback con todos los demás, ¿no? Un clásico es establecer leyes electorales que le dan más bancas al partido que gana. Entonces, si vos esperás ganar las elecciones, hacés la reforma electoral que hizo Sadi en Catamarca,
o no me acuerdo quién en La Rioja, quizás Menem, o Kirchner en Santa Cruz, que es, por ejemplo, le das sobre representación legislativa a los pueblitos chiquitos del interior que te contaba recién, y le quitas representación a la capital, que en general es donde están los votantes más informados y más rebeldes. Y entonces así lográs, por ejemplo, el 100% del Senado de San Luis en un momento era peronista, o lográs que en La Rioja, con el 55% de los votos, el peronismo se lleva todos los diputados menos uno, 35, 36 o algo así, ha pasado muchas veces eso en La Rioja y en otros países. Entonces, una vez que tenés una gran supermayoría legislativa, podés empezar a modificar otras cosas, ¿no? Y entonces, el último feedback de todo esto tiene que ver con la naturaleza de la política. En algún momento es tan obvio que el oficialismo tiene mucha ventaja y que es difícil que pierda, que el pedazo de la clase política que es oportunista, hay políticos principistas, políticos oportunistas, como en todo en la vida, ¿no? El pedazo de los políticos que son oportunistas se pasan al oficialismo, pero abiertamente. Alperovich, por ejemplo. Alperovich era radical. Zamora era radical. Entonces, de repente, yo tengo, no sé, alguien que conozco en Formosa que era un radical y hoy canta loas a Infran, que por supuesto le dio un trabajo en el gobierno. Y entonces, claro, realmente los que hacen oposición no tienen plata, tienen menos plata, tienen menos medios de comunicación, tienen leyes electorales que no les convienen. Y los políticos que están ahí por los cargos se pasaron del lado del oficialismo. Entonces, realmente compiten en mucha inferioridad de condiciones, ¿no? Una última cosa quiero decir, te estoy dando una respuesta muy larga, pero digo, en muchos de estos países y provincias, algo que está de fondo de todo esto es un sistema económico muy estatista. Eso le da mucho poder al oficialismo. Cuando lo decía Robert Dahl en Poliarquía, ¿no? Decía, bueno, si vos juntás el poder político que naturalmente un gobierno tiene con el poder económico, es muy difícil ganarle elecciones a ese. Entonces él decía que, digamos, si el gobierno controlaba la economía, sea porque era dueño de los medios de producción, como en un sistema comunista, o regulaba mucho la economía, bueno, la gente no quiere pelearse ni estar en la oposición al que determina quién tiene un cargo, un empleo, quién gana un contrato gubernamental, ¿no? Y entonces, en general, en economías muy estatistas, y no digo de un Estado grande, Suecia tiene un Estado grande, pero no es estatista. Las empresas en Suecia son privadas y compiten. Hay un Estado grande, que es otra cosa, ¿no? Pero economías muy estatistas, donde la única fuente de ingresos son empleos públicos, empresas públicas, los medios lo único que pueden hacer es venderle publicidad al gobierno, etc. Es muy difícil para la oposición, ¿no? Y entonces, lo que uno escucha cuando hace trabajo de campo, yo te hablo de las provincias que yo estudio, es que, y bueno, es que es muy difícil acá ser opositor si los empleados públicos nunca me van a votar porque están todos con mucha presión y hasta con miedo, ¿no? Porque muchos fueron designados por el gobierno y dicen, ¿qué pasa si viene otro gobierno? Yo no sé si me van a respetar el cargo, ¿no? Y la mayoría de la gente es empleado público o tiene una pareja o un hermano o un hijo que es empleado público. Los empresarios dependen todos de venderle al gobierno, con lo cual no le donan a la oposición, y los medios dependen en buena medida del gobierno por la pauta, no como en otros lugares donde los medios viven de venderle cosas al sector privado, ¿no? Entonces, en economías muy estatistas, esto ocurre, ¿no? Y las economías de lugares como Formosa, La Rioja o Santa Cruz son terriblemente estatistas, ¿no? Pero no porque lo diga yo lo he medido y está en el libro, pero lo dicen los gobernadores, ¿no? El gobernador de La Rioja dijo, el ex gobernador Massa dijo, bueno, La Rioja es como Cuba, todo es del Estado, dice, y somos los hijos bobos de Buenos Aires, pues si Buenos Aires no nos manda plata, nosotros no producimos nada, somos todo Estado. Alicia Kirchner, cuando asumió como gobernadora, dijo, tenemos que acabar con el modelo de desarrollo basado en el empleo público. Yo me preguntaba, ¿quién cree que hay un modelo de desarrollo basado en el empleo público, ¿no? O sea, pero bueno, Santa Cruz es eso, ¿no? Entonces,
cerrando una respuesta demasiado larga que te estoy dando, mecanismos de control de los medios para que tengan sesgo pro gobierno, control de los jueces para que tengan sesgo pro gobierno, modificación de las reglas electorales para que tengan sesgo pro gobierno, y creación de una economía muy estatista para que todo el mundo dependa del gobierno y nadie quiera estar en contra del gobierno. Y con todo eso, las elecciones tienen cancha inclinada. ¿Puede perder el oficialismo? Puede perder, sí, pero tiene que pasar algo muy grave para que bajo esas condiciones el oficialismo no gane elecciones, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, es complejo, más de lo que imaginaba, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Carlos. La siguiente pregunta, Bruno Pazzi. No estoy escuchando nada. Bruno, tenés en silencio el micrófono. Ahora sí. De nuevo, pensé que lo había desmuteado. Bueno, gracias Carlos, decía, muy interesante. Ahí vos en una parte usás el concepto de, no recuerdo si es desgaste, erosión, y hablabas, por ejemplo, Trump, ¿no? Es un tipo que, digamos, desgastó o erosionó la democracia y concuerdo. Y también yo pensaba, es como que pareciera que había un cierto desgaste o erosión anterior, ¿no? Que hace también que llegue Trump, ¿no? Que es como el desgaste del llamado establishment, digo, yo seguí esa elección y pareciera que justamente los medios, ¿no? que estaban en su mayoría como en contra de Trump, marcaban cuestiones que eran ciertas, ¿no? Que tienen que ver con el machismo, con... Bueno, con ciertas cuestiones simbólicas que hacían pensar que era imposible que gane Trump, ¿no? Digamos, y se burlaban de su corte de pelo y de su cara. Y bueno, y el tipo ganó, ¿no? A pesar de eso es como que, pero como que algo tiene que haber pasado para que el tipo llegue ahí, ¿no? Hay como algo anterior a Trump. Que pareciera que cierta corrección política anterior dejó de tener su efecto. Esa era por ahí como una apreciación, ¿no? Sobre esto. Y lo otro que quería preguntar es, yo estaba viendo Animales Sueltos hace unos días cuando estaba Dualde, y él pintó un panorama como sombrío, ¿no? El año que viene, él como puso en dudas de que pudiera llegar a haber elecciones. Después lo que más se repitió es esto que para mí como que lo llevaron a decir que bueno, que podía llegar a ser un golpe militar, pero como que el tipo me parece que no quiso decir eso de entrada, sino que más bien lo que dijo, lo que quiso decir es, bueno, pareciera que por ahí no resiste, ¿no? El sistema democrático en Argentina de acá al año que viene. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Gracias, Bruno. Mira, la primera, la respuesta a la primera cuestión es que yo tengo la misma percepción que vos, en el sentido que algo venía ocurriendo de antes en la política estadounidense. Y antes que eso voy a decir que volvamos a pensar en nuestro microclima, ¿no? Los académicos somos personas muy diferentes al promedio de la gente, ¿no? Entonces, la idea de corrección política, etcétera, bueno, sí, pero el votante promedio de cualquier país no es políticamente correcto, ¿no? No me parece que cualquiera de nosotros tiene amigos, familiares, conocidos, que no son políticamente correctos. Yo por lo menos los tengo. Y que ese ambiente que claramente domina la idea de politically correct surge de Estados Unidos, de la academia estadounidense, es algo que yo estudié mi maestría y mi doctorado en Estados Unidos y es así, y decís una palabra fuera de lugar y tu carrera terminó, o sea, es muy fuerte, pero no necesariamente ocurre en el resto de la sociedad estadounidense, que es muy grande, muy diversa. Y creo que Estados Unidos surgió, creo no,
todos los que saben de política de Estados Unidos han escrito y documentado que sufrió un proceso de polarización partidaria, ideológica, pero más partidaria más que ideológica, donde en un momento, en la década del 70, aún con Nixon, a quien pensamos como un tipo derechoso, medio autoritario, sí, tenía todo eso, pero aún con Nixon, los demócratas y los republicanos eran bastante parecidos. Es más, algunos de los peores aspectos de lo que uno llamaría la política racista, autoritaria, estadounidense eran los demócratas, digamos. Ese sur autoritario que dejaba a los negros afuera del voto no eran los republicanos, eran los demócratas. Y Kennedy sería muy, muy progre, pero gobernaba con esos gobernadores, digamos, ¿no? Que tenían cargos altísimos en el Senado y en la Cámara de Diputados porque hacía tanto que estaban en el poder que por seniority les tocaban los cargos más importantes del Congreso. Y bueno, la coalición demócrata de Kennedy y de Johnson, que percibimos como progresista, a nivel subnacional era muy fea, digamos. Y los republicanos, hay unos republicanos re progres del nordeste y gente que perfectamente podría estar en el Partido Demócrata, así que era más heterogéneo y más cercano, ¿no? Con Reagan todo esto empieza a cambiar. Yo pondría, si tuviera que ponerle una fecha a tu percepción, a tu intuición de que algo viene de antes, empieza con Reagan, y la revolución neoconservadora en el mundo y en Estados Unidos, y entonces las cosas empiezan a polarizar en términos de ideología económica, pero en particular en otras cuestiones que terminaron siendo más importantes, como la cuestión religiosa, la cuestión del aborto y otros temas que son re importantes en el debate político estadounidense, que hace que tengas un electorado que sea polarizado en un electorado más bien blanco, tradicional, rural, voy a decir exageradamente, que no es de las grandes ciudades, religioso, que se siente muy representado por los republicanos y que detesta a los demócratas, y un electorado urbano, de minorías, negros, latinos, intelectuales, muy liberal, como dicen ellos, y que detestan a los republicanos. Esto tuvo su manifestación mediática, entonces en radio y en televisión estadounidense está lleno de unos periodistas súper polarizados, y más allá de que hay periodismo bueno y serio en Estados Unidos, pero también hay del otro, como tenemos acá, y entonces se generó una grieta que hizo que mucha gente, yo te diría, acá te voy a esta microsociología de gente que yo conozco en Estados Unidos, mucha gente que quizás como vos y como yo, cree que Trump es un sinvergüenza, que cree que es un mal tipo, que cree que es impresentable, que no tomaría un café con Trump, lo vota para que no ganen los demócratas. ¿Me explico? Porque no hay otra alternativa. O ganan los demócratas. Entonces, alguien que es antiaborto, Trump le importa nada de nada, no le importa ni la religión ni el aborto, es un tipo que no tiene ningún valor y está claro. Pero si sos antiaborto tenés que votar a Trump, diría esta gente, ¿no? Y entonces lo que termina viendo es un voto contra el otro. Y entonces en ese sentido creo que la posibilidad de que alguien como Trump haya sido elegido tiene mucho que ver con eso. O sea, ganó la interna republicana, lo cual a mucha gente le costaba creer que iba a pasar, pero la ganó no por tantos votos, pero en parte porque creo que ese estilo de decir las cosas que mucha gente piensa en voz alta, tipo los mexicanos son todos criminales y violadores, eso, bueno, eso le ganó una suficiente cantidad de votos en su partido para ganar la nominación. Y después, bueno, la otra mitad lo votó porque no quería votar a Hillary Clinton, que aparte es una persona especialmente polarizante, y mucha gente del campo republicano la detestaba especialmente a Hillary Clinton. Y una última cosa que quiero decir de todo esto es que la verdad que es notable, cuesta creer que alguien como Trump haya ganado la elección en Estados Unidos, pero la verdad es que no la ganó, la perdió por votos y la ganó en el colegio electoral, ¿no? Está bien, es medio irrelevante porque la perdió por pocos votos, así que quiere decir que casi la mitad de los estadounidenses lo votaron a Trump, pero los politólogos le damos mucha importancia a las instituciones,
Estados Unidos y Argentina eran los únicos dos países del mundo que tenían colegio electoral indirecto para elegir al presidente, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, me parece una fantástica reforma que hicimos en el 94, hicimos que cada voto valga lo mismo, por lo menos para la presidencia, ¿no? Para senadores valen mucho más los votos de las provincias chicas que grandes, para diputados valen más los votos de las provincias chicas que grandes. La principal perjudicada de eso son ustedes, son los bonaerenses, que es la provincia peor representada, o sea, los votos de los bonaerenses son por lejos los que menos valen en el Senado y en la Cámara de Diputados, y eso ocurría en el colegio electoral también, de forma tal que la Argentina pudo haber tenido, por suerte no lo tuvimos, un caso donde el presidente que ganaba por votos perdía en el colegio electoral, y eso fue lo que pasó con Trump, ¿no? Ganó por votos Hillary como por 1 millón de votos, por un 1%, 2% de los votos, pero perdió en el colegio electoral. Sobre la segunda cuestión, yo la verdad que no, lo del golpe militar no me lo tomé en serio, a lo mejor hice mal, pero me parece que no veo posibilidades de eso. Piensen que la Argentina pasó en el 2001 por una crisis terrible. Hay mucha gente que cree que la Argentina va a pasar por una crisis igual. Yo soy parte de esa gente. Yo creo que inevitablemente no, porque nada es inevitable, pero este país va a ir a una crisis económica muy mal. Estamos muy mal hoy en día y va a explotar, no sé si por el lado del tipo de cambio, la hiperinflación, no sé por dónde va a explotar, pero el año que viene, este año, dentro de 2 años va a explotar. Y vamos a ir un 2001 peor, porque estamos hoy, la economía argentina está hecha un desastre y vamos a tener una explosión sobre esa economía. Y yo, sin embargo, no, así tan certeramente como te digo que creo que la Argentina va a explotar con estas políticas económicas, creo que no va a haber un golpe militar. Lo que puede haber es algún otro tipo de autoritarismo más al estilo de lo que te dije. O sea, podría ocurrir que un gobierno peronista de Alberto Fernández o algún otro se endurezca, sí, seguro. La mayoría de los autoritarismos subnacionales que escribí son peronistas. El régimen peronista del 51-52 era muy autoritario, ¿no? Nos gobernó la AAA, digamos, la AAA mataba gente de un gobierno democrático peronista. No va a ser no sería la primera vez que habría autoritarismo desde un gobierno peronista. ¿Podría pasar que se erosione el país bajo un gobierno peronista? Sí, ya creo que pasó un poco bajo el kirchnerismo. Creo que levemente está pasando ahora y podría pasar bastante más fuertemente. ¿Podría haber otro tipo de autoritarismo? Sí, podría venir un outsider, un Bolsonaro argentino. Sí, yo creo que ya acá me estoy poniendo a hacer análisis coyuntural, pero digo, esa es la jugada de Bernie, me parece. Hay gente que aspira a hacer eso en la Argentina. Si le va a salir o no le va a salir, yo pensaría que no, pero nadie vio venir a Bolsonaro, ¿no? Pero golpe militar no, yo le tengo más miedo a un gobierno que frente a una crisis económica se endurezca, a este gobierno creo que le puede pasar, o a un outsider de retórica populista de derecha, de izquierda, que erosione la democracia argentina, pero no un golpe militar, me parece que no. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, Bruno, por tu pregunta. Nidia, adelante. Bueno, realmente interesantísimo. Ahora, con respecto a la erosión democrática, concepto que realmente es ultra interesante y difícil. Me llama mucho la atención cuando se acercan en las filminas a Venezuela con Estados Unidos. Para mí hay una severísima diferencia entre Maduro y Trump, pero no solo por ellos, como personajes, como políticos, sino porque creo, no sé, vos dirás, que los remedios institucionales de la democracia norteamericana son superiores, muy superiores a los de Venezuela. De hecho, Nidia, Venezuela... Nidia, perdóname, yo no mostré no recuerdo,
No, 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 no. Transparencia que... No lo mostraste, ¿cierto? Yo digo, si uno recuerda de las distintas transparencias, hay algún momento en que, sobre todo en las líneas que están, digamos, hacia abajo y hacia arriba de la recta, que parecería ahí, perdón, parecería como que se parece o se acercan Maduro con Trump. Y puede ser en base a esos indicadores, pero... No, si transmití esa idea, no. Yo ahora lo voy a mostrar de nuevo, la transparencia que decís, pero no, el nivel de democracia liberal de Estados Unidos estaba en algo así como 0,80 y pico, y bajó a 0,70, ponele, ¿no? Entonces, esa es la erosión que hubo en Estados Unidos, en una escala de 0 a 1, y Venezuela está en menos que 0,1, o sea, obviamente, Estados Unidos sigue siendo una democracia. Déjame que muestre vuelvo a mostrar una transparencia por un momento, para que quede bien claro esto, ¿no? Perfecto. Espera un segundito, deberían estar viendo ahora las transparencias. Fíjate acá en esta, para que veamos los números absolutos, ¿no? Estados Unidos declinó, no, Estados Unidos ni siquiera está acá, ni siquiera está porque no está entre los 10 principales declives, pero la vas a ver en la que vos mencionaste, que es esta. Estados Unidos, este puntito acá, estaba en el 2008 más o menos en 0,8, o 0,83, digamos, 0,85, y en el 2018 bajó a 0,75. O sea, tuvo un declive de 0,10 más o menos, ¿no? Lo que pasa es que lo enfatizamos mucho porque es en Estados Unidos, que es el centro del mundo demoliberal, digamos, ¿no? Pero es un declive moderado. Preocupante que haya ocurrido en Estados Unidos en un periodo de nada más que 10 años, en realidad menos porque ocurrió en los últimos 4 años, pero es moderado. Fíjate que Venezuela está acá abajo, fíjate acá abajo a la izquierda, estaba en el 2008 ya en un nivel de 0,15 y bajó a 0,09. O sea, es el día y la noche. O sea, esencialmente Estados Unidos sigue siendo una democracia y Venezuela dejó de ser una democracia para Varieties of Democracy hace muchos años. Cuando yo hablo de los estilos de gobierno, por supuesto, el estilo y la retórica de Trump es muy populista, bastante autoritaria, pero en Estados Unidos sigue habiendo elecciones, posiblemente Trump pierda las elecciones ahora en noviembre. Hay mucha libertad de prensa, hay mucha libertad, hay muchos jueces que controlan el poder, el poder legislativo tiene mucha independencia respecto al ejecutivo. Entonces lo que ha habido es un pequeño, moderado, diría, deterioro de la democracia en Estados Unidos, que es preocupante, digamos, ¿no? La verdad es que a veces lo que confunde es la retórica de Trump. Trump tiene una retórica que podría ser perfectamente la de un dictador africano, digamos, ¿no? Entonces, digo, para tomar 2 frases que a mí me quedaron en la memoria, ¿no? Porque uno no se las hubiera imaginado. Trump dijo, los periodistas son los seres más depravados sobre la faz de la Tierra, que existen. Eso es lo primero que dijo, o sea, más que los violadores, que los asesinos, los periodistas, ¿no? Después a los periodistas que le hacen preguntas incómodas en las conferencias de prensa los maltrata sistemáticamente. Y hace poco dijo que iba a cerrar o limitar o censurar a Twitter porque Twitter empezó a controlar los fake news y le empezó a censurar a él cosas que él decía que eran mentiras. Entonces, cuando estas empresas empiezan a tener políticas de que si algo es claramente un fake news, lo ponen una banderita, ¿no? Tipo, esto no es verdad. Y cuando le hicieron eso a Trump, se enfureció. Entonces salen contra los medios, ¿no? Entonces yo ponía siempre en un artículo que escribí hace unos meses para un diario, decía, bueno, cuando Amado Vudú dice
los periodistas son como los que ayudaban a limpiar las cámaras de gas en el régimen nazi, eso dijo Boudou de los periodistas argentinos. Bueno, la verdad es que Trump y Boudou son lo mismo, digo, en términos de la retórica, están compitiendo a ver quién hace una retórica más explosiva. Pero habiendo dicho eso, Estados Unidos es un país fundamentalmente democrático, menos de lo que era, pero la Argentina con Boudou era un país fundamentalmente democrático, menos que Estados Unidos, pero bastante democrático, tan democrático que ese gobierno perdió elecciones, ¿no? Los países no democráticos los gobiernos o no hacen elecciones o no las pierden, ¿no? Entonces, yo digo, diferenciaría la retórica populista, autoritaria, de un gobernante que puede pronosticar mayores declives de la realidad de un régimen político que en general toma tiempo en ser erosionado, ¿no? Yo no mostré datos de esto y no los tengo muy claros de memoria, pero la mayor parte de las erosiones ocurren bastante gradualmente, ¿no? Por definición, porque si hay una quiebra democrática no es una erosión, pero aparte no ocurren en 3 años. Típicamente les mostré la curva de Venezuela, por ejemplo, y Venezuela no fue que llegó Chávez y bajó, fue una erosión gradual. Y bueno, si Estados Unidos siguiera a esta tasa de erosión durante 10 años más, y en 10 años sería un país semidemocrático, y en 30 sería un país autoritario. No creo que pase, pero bueno, para aclarar que no estaba tratando de poner el mismo lugar. Gracias por la aclaración. Yo hago una pequeñísima acotación. No lo decía tanto en el sentido que pareció, sino precisamente porque hay más remedios institucionales en Estados Unidos que los que había antes en Venezuela, que permitió que pasara lo que pasó con una erosión que es realmente brutal. Y esta pregunta se relaciona con preocupaciones que todos nosotros tenemos con lo que está pasando en la Argentina, porque creo que vos dijiste, bueno, algo de esto vemos, creo que hay una gran posibilidad de profundizar la erosión que ya tenemos. Sí, tenemos San Luis, tenemos, digamos, feudos, como le llamamos más popularmente, feudo San Luis, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, etcétera, etcétera, y con una provincia de Buenos Aires realmente sumida en pobreza, en ignorancia, en dependencia del Estado, un clientelismo desembosado. La Argentina no parece encaminarse a menos erosión, sino a mucha más erosión, a la que se le adiciona lo que vos decías de la probabilísima crisis económica, pero de proporciones hasta ahora indecibles. Entonces, a eso me refería básicamente cuando pensamos los modelos. Trump es como Maduro o como un Bolsonaro, y me parece que hay, sí, conexiones, pero también diferencias sustanciales. Me encantó, por otro lado, esto que vos señalás, de que tiene que ver con todo el sistema internacional, el ascenso de una potencia autoritaria como China, que ya lo hemos escuchado en otros Zooms del CPA, que es interesantísimo, como vos lo explicás, permite que una potencia también que organizaba el sistema mundial como Estados Unidos con formas democráticas también se erosione hacia populismos autoritarios. Así que la verdad que se aprende mucho con estas filminas y con tus explicaciones. Yo vuelvo a decir gracias. Gracias, Nidia. Déjame decir una cosita rápido sobre esto último que dijiste, me parece importante. Todos sabemos que, por supuesto, Estados Unidos lo único que hizo en el mundo no fue instalar democracias, también ha sido un país que apoyó dictaduras, por supuesto, ¿no? La Unión Soviética apoyaba más dictaduras todavía que Estados Unidos, pero a Estados Unidos cuando le convenía y le conviene hoy en día apoyar a Arabia Saudita
o en su momento de los Somos de Nicaragua. Y digo esto no para buscar buenos y malos, sino porque las formas en las que una potencia hegemónica influye no son necesariamente solamente las directas, ¿no? Bueno, que Estados Unidos le haya ganado la guerra a Japón y Alemania ayudó a democratizar el mundo, y Estados Unidos después se aseguró que Japón y Alemania sean democráticos, y un plan Marshall para consolidar la democracia en Europa. O sea, obviamente hubo acciones que ayudaron, pero también hubo acciones que ayudaron contra la democracia, ¿no? Pero hay formas complejas que no hay tiempo ahora y que son difíciles de saber exactamente cuáles son, ¿no? Pero hay mucha evidencia de que la naturaleza más liberal, democrática o más autoritaria, hegemónica de los grandes poderes terminan influenciando al mundo, ¿no? Entonces, por ejemplaridad, por prestigio, por condicionalidad, porque a veces esos países le ponen... Pensar la Unión Soviética. La Unión Soviética, cada país que invadió o influyó lo convirtió en una dictadura de partido único. Desde Mongolia hasta Polonia. Entonces, las potencias democráticas a veces hacen democracias por la vía directa. Tipo, imponemos democracia en Irak o en Alemania en 1946. O imponemos condicionalidad, no te damos un préstamo si no sos democrático. Pero hay otras formas, ¿no? Y creo que con China pasa lo mismo. O sea, China no es que va a venir a decir, bueno, vamos a forzar a que haya autoritarismo. Pero empieza a crecer el prestigio de la forma de hacer las cosas chinas, porque les está yendo bien, entonces ¿por qué no probamos con eso? Y yo escucho, uno se escucha un run de, sí, pero mira, estos tipos gobiernan ordenadamente, tienen la autoridad centralizada y mirá lo bien que les va. Bueno, el prestigio de los autoritarismos nunca termina de morir, ¿no? Empiezan las condicionalidades, empieza China a apoyar a regímenes terriblemente autoritarios, pero que les viene bien algún tipo de recurso que tienen, ¿no? En muchos países en África, o es el sostén de Corea del Norte, por cuestiones geoestratégicas. Entonces, hay muchas formas en las que la naturaleza más autoritaria o democrática del hegemón mundial influye al régimen político en otros países, ¿no? Lo que parece que tenemos bastante evidencia es que influye. Y si influye, este creciente poder chino podría estar detrás de esta tercera ola de autocratización, ¿no? Bien, muchas gracias, Carlos. Tenemos una última pregunta como para cerrar. Juan, la había hecho por chat, dice, ¿qué sentido tiene una democracia electoral en la cual los ciudadanos pasan a ser subyugados por sus representantes, entre paréntesis aclara políticos, y no pueden actuar en consecuencia de representantes que los perjudican en vez de beneficiarlos? Bueno, esa pregunta, a ver, yo creo que tiene una respuesta fácil, que es la de Churchill, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería un sistema mejor que ese, ¿no? O sea, lo de Churchill es el sistema democrático es el peor de todos, menos todos los demás, ¿no? Yo creo que entre ustedes y yo podemos hacerle esta crítica a la democracia y 20 más. Pero la democracia te permite poner a la clase política a competir y por lo tanto limitar las capacidades predatorias, ¿no? Entonces, de la clase política, que es lo que está detrás de la pregunta. Yo digo la verdad, bueno, imagínate que vos crees que como yo creo, que Néstor y Cristina Kirchner lideraron un gobierno predatorio de robo y de explotación de los recursos del Estado. Bueno, ponele que creemos eso, ¿no? Bueno, yo la verdad que prefiero la democracia, porque por mi voto y el de otros millones de argentinos los sacamos del poder, les hicimos perder elecciones, les hicimos limitar su poder en el Congreso, y pienso hacer lo mismo con cualquier gobierno que me parezca, y lo puedo hacer. Ahora, si Néstor tuviera poder ilimitado, yo creo que estaría en la cárcel, y algunos que me escuchan acá a lo mejor también. Entonces, yo creo que hay una democracia central, una diferencia central entre las democracias y otros. Entonces, que la clase política tienda a tener tendencias a explotar, que haya un clivaje clase política-pueblo, por decirlo así, a mí me parece clarísimo, que en la Argentina me parece clarísimo y en otros países también. Ahora la pregunta es, ¿con qué vamos a reemplazar la democracia? Sí, ok, supongamos que
como dice la pregunta, la democracia, cuando la clase política explota a los demás, no tiene sentido. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Llamamos a los militares que no nos explotaron los militares cuando estuvieron? ¿O llamamos a algún dictador iluminado? Digamos, no tenemos, yo personalmente no conozco ninguna alternativa. La alternativa que en general se propone es una dictadura benevolente, pero eso es casi un oxímoron. O sea, hay dictaduras que han tenido éxito, como la militar de Corea del Sur o la dictadura china, post-Mao, porque hasta Mao era un desastre China. O la dictadura de Stalin, que al costo de matar a varios millones de rusos, industrializó la Unión Soviética, que eso ha tenido algún éxito. A Hitler le fue muy bien, cuando fue primer ministro y canciller, y Alemania creció un montón y salió de la crisis. Bueno, pero esa gente explotaba también, ¿no? No eran que porque eran autoritarios no tenían instintos de explotación. Entonces, a mí me parece que ceteris paribus, manteniendo el resto de las cuestiones constantes, los explotados están mejor si tienen la posibilidad de votar para elegir a sus gobernantes, lo cual no quiere decir que la democracia sea perfecta, está lejísimo. Yo creo que la democracia argentina y en muchos otros países tiene enormes falencias, ¿no? Pero bueno, somos un buen ejemplo, ¿no? Porque probamos con los autoritarismos y la verdad que no nos fue mejor. Uno no cree que los gobiernos militares o los gobiernos de Castillo, no sé, de la década infame fueron, no. Es un mecanismo institucional para protegernos contra la predación, me parece, y va a seguir ocurriendo, por supuesto, y se necesitan otros mecanismos institucionales, pero el voto es uno y es uno muy poderoso, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias en nombre de Andrea Castellano, de la decana, de Silvina, que está aquí presente, y de todo el equipo del Departamento de Economía. Queremos agradecerte, la verdad que la charla fue muy interesante. Queremos agradecer a Nidia la gestión, a Nidia y a Estela, todas las gestiones del equipo de la maestría en Sociología, por haber facilitado la realización de esta charla. Y bueno, seguramente en el futuro nos faltará oportunidad que volvamos a convocarte para participar de alguna actividad. Dejo a Nidia con el cierre final. Gracias, Carlos. Realmente un placer escucharte. Es muy estimulante todo esto, y eso es lo más interesante para un departamento de economía y para la maestría en sociología. Espero que algunos alumnos de la maestría, maestrandos próximos o la gente del departamento de economía, los economistas, lo hayan disfrutado y aprovechado tanto como yo siento que se aprovechan tus reuniones Zoom. Afortunadamente tenemos este sistema ahora, vaya uno por la otra, ¿no? La pandemia por el Zoom, que nos acerca a gente con la que antes era dificilísimo reunirse, pero esperemos que cuando haya alguna novedad en ese notable proyecto internacional nos podamos comunicar como para estar atentos e ir recuperando estas novedades. Es un proyecto muy lindo, francamente muy estimulante que haya tantos investigadores. Yo olvidé decir, vos lo dijiste, afortunadamente hay 3.500 codificadores en el mundo, ¿no? 3.500, bueno, eso para nosotros ya es una clara dimensión de la importancia del proyecto. Así que felicitaciones, aplausos y muchísimas gracias. Gracias, Nidia. Les agradezco a todos y todas las presencias, la invitación, la presencia, las preguntas. Un gusto conocerlos y espero, los que no conozco personalmente, conocerlos en algún momento. Ojalá gracias, te podamos tener en Bahía pronto. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos.